Bendiciones, hermano, a cada uno de ustedes. Y le damos gracias a Dios porque Él es fiel, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Y Él tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? Eh, Vamos a ir a la palabra del Señor. Le invito a que busque en su Biblia el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Es decir, segundo de Reyes, segundo porque es un libro, ¿verdad? No es una carta. Segundo de Reyes, capítulo 20. ¿Lo tienen ya ahí? Bueno, pues vamos a, perdona si tengo la voz un poco afónica, pero es que cuando estaba por allá me dio bronquitis y apenas estoy recuperándome. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Santo, tú eres bueno y tú eres fiel a tu palabra y te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por ser Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Y gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas tú siempre sales glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de decir adiós. Sí, es tiempo de decir adiós. Fue una de las frases que Rodrigo, el hijo del hermano de Claudia, dijo en su lecho de muerte. Los médicos dijeron, no hay nada más que hacer, es terminal. La familia nos llamó y en efecto pudimos llegar a tiempo y tuvo la oportunidad de despedirse y de decir adiós. Y no es casual que este pasaje fue el que el Señor puso en el corazón del pastor David para que predicáramos hoy. Y fue un pasaje que salió a la luz mientras estábamos en ese tiempo de dolor y el tiempo de decir adiós. En segundo de Reyes, capítulo 20, Dios le dice a Ezequías, por medio del profeta Isaías, pon tu casa en orden, arregla tus asuntos. Si tienes testamento, hazlo. Asegúrate que tu familia entienda que es terminal. No hay vuelta atrás en esta enfermedad. Vas a morir. Ahora bien, ¿en qué momento viene esta noticia al rey Ezequías? Sucede cuando él tenía 39 años. Otros lo ponen en 40, pero los críticos dicen que sí era 39 años lo que tenía en el momento donde Dios le dice, es todo. Empezó a reinar a los 25 años. 39 años para un hombre es el comienzo, prácticamente está comenzando a vivir. No tenía un hijo que le pudiera suceder en el trono. Y Sennacherib, que era el rey de Asiria, el imperio que gobernaba en aquel tiempo, lo había amenazado. Y esto, hermano, sucede en medio de una contestación maravillosa que usted lo puede leer en el versículo 19 de la amenaza de Sennacherib y qué es lo que Dios hizo. Lo voy a hablar un poquito más adelante. Con 39 años un hombre piensa que tiene mucha vida por delante.
Es decir, 39 años es un hombre bastante joven. Pero no hay nada más doloroso que encontrarse en una situación terminal. En una situación donde no hay solución, y puede ser una situación terminal en cuanto a una relación con otra persona, donde toda esperanza se ha ido. Tal vez sea una situación terminal en cuanto a la economía. Y usted mira todas las opciones y no ve una salida. No hay lugar donde usted pueda ir. No hay a quien acudir. No hay salida. Cuando Ezequías recibe esa noticia, dice que volvió su rostro hacia la pared y lloró amargamente. Lloró y lloró como un bebé al escuchar la noticia de que no hay solución y que realmente no hay solución porque Dios dijo, vas a morir. Dios dijo, se acabó. Es hora que ponga tus asuntos en orden. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar a la hora de decir adiós? Primera razón. Si usted observa este pasaje, ve que cuando él recibe la noticia, acude al único refugio. ¿Por qué orar? Porque Dios es nuestro único recurso. El único que puede revertir cualquier situación es Dios. Dice que volvió su rostro a la pared porque fue Dios el que dijo, se acabó. ¿Y usted se imagina? Que lo pueden decir los médicos, pero si Dios mismo le dice, hasta aquí. Dice la palabra aquí que Ezequías oró y cuando lo hizo, dice el verso 2, y él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Noten esta oración. Lo primero que él hace, él expone su rectitud delante de Dios. Y en efecto, Ezequías rompió el ciclo. No sé si ustedes han oído, me imagino que sí, que han oído hablar de las maldiciones generacionales. No hay tal cosa como maldiciones generacionales. Cada persona es responsable delante de Dios por sus actos. Y Dios no es injusto para castigar al inocente. Pero su papá fue uno de los reyes más malvados que haya existido en Israel, Acab. Un hombre que hasta uno de sus propios hijos lo ofreció de sacrificio al altar. Ya se puede imaginar qué grado de podredumbre, qué grado de idolatría, qué grado de satanismo tenía el padre de Ezequías. Pero Ezequías rompió el ciclo. No fue como su padre. Hay gente que dice, no, que yo soy así porque mi papá es así. No, usted es así porque usted decidió ser así. El que nuestros padres hayan sido de una manera no nos condena a ser iguales. Pero Ezequías fue diferente. Se atrevió a limpiar la casa de Jehová. Destruyó los altares, los ídolos, los templos paganos que su papá había hecho. La serpiente de bronce de Moisés que lo adoraban fue destruida por Ezequías. Ezequías abrió las puertas del templo, restableció el sacerdocio levítico, la Pascua, la fiesta nacional.
Dice la palabra que Ezequías se apegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y dice Segundo de Reyes, capítulo 18, versos del 6 al 7, que el Señor estaba con Ezequías y donde quiera que iba, prosperaba. Ezequiel le dice: ¿no te recuerdas que me mantuve firme cuando otros te abandonaron? Te seguí cuando otros huyeron de ti. Me mantuve fiel a la verdad y no creí la mentira. Mira mi récord delante de ti. Ahora bien, cuando pidió a Dios que recordara, no era porque Dios tenía un problema de memoria. Segundo de Crónicas, el capítulo 32, versículos 24 al 26, dice que Ezequías no era una mansa paloma tampoco, tenía sus defectos. Y uno de ellos que era su orgullo. Dios tuvo que amenazar a Ezequías. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice que se humilló y Dios lo perdonó. Ezequías era un hombre que estaba cerca del corazón de Dios. Y tú dices: pero ¿cómo es posible que a un hombre tan devoto, una persona que sigue tanto a Dios, le ocurra una situación así? Que Dios le corte la vida a los 39 años. Y esa es la pregunta que muchas personas tienen. ¿Por qué si yo te sirvo, tú me haces esto? ¿Por qué si yo ando en santidad delante de ti, tú me mandas esta enfermedad? ¿O por qué aquella hermana que era una santa, de pronto le dio cáncer y metástasis y acabó con ella? Era justo que Ezequías hiciera estos cuestionamientos. Cualquier ser humano lo hace. Yo incluso he escuchado personas no creyentes que dicen: yo no entiendo cómo fue que Dios hizo que fulanita muriera así si era una que estaba muy consagrada a Él. Oh, hermanos, a veces tenemos creencias que son falsas. Y a veces creemos que nuestra rectitud es sinónimo de inmunidad ante la muerte y la adversidad. Lo voy a repetir. La rectitud delante de Dios no es una inmunidad ante la muerte y el sufrimiento o la adversidad. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Usted no alarga su vida por ser más recto delante de Dios. ¿Por qué razón dice Job, capítulo 14, verso 5? Los días del hombre están contados y tú has decidido cuántos meses vivirá, y su vida tiene un límite que no puede traspasar. ¿Sabía usted que su vida tiene un límite? ¿Sabía usted que sus años están contados? Así es. Pero ¿qué es lo primero que aprendemos de este pasaje? Que no importa si nuestros días están contados o no. No importa la situación que tú y yo podamos enfrentar. Dios es siempre nuestro refugio. Fíjense que Ezequías tuvo una situación parecida cuando Sennacherib lo amenazó y le mandó una carta. No sé si ustedes lo han leído en el versículo 19. Le mandó una carta. Le dijo: mira, todos los demás dioses que están
alrededor tuyo los maté a todos, los vencí a todos. Y le dice Sennacherib, de atrevido, no creas que porque tú confías en tu Dios, tú te vas a salvar. Porque si yo los maté a todos ellos, a ti también te voy a matar y voy a conquistar y voy a hacer contigo lo que yo quiera. Y dice que Ezequías, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue a sus generales. ¿A quién acudió cuando tenía amenaza de muerte? Acudió a Dios. ¿Y sabe lo que hizo? Fue al templo y agarró las cartas de la amenaza y se la tiró enfrente a Dios y le dijo, mira, Señor, lo que me han mandado. Y lloró, oró delante del Señor y le dijo, mira las amenazas. ¿Y qué fue lo que hizo Dios cuando vio que Ezequías acudió a él y a nadie más? Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Ese hombre que viene por el mismo camino que viene, por el mismo se va a ir. ¿Y sabe qué fue lo que pasó, hermano? Para hacer la historia más corta, la noche cuando Sennacherib estaba amenazando el campamento donde estaba Ezequías, el ángel de Jehová por la noche, que es Jesús de Nazaret, agarró y mandó y mató a 185,000 hombres de Sennacherib. ¿Y qué es lo que hizo? Poco después le quitó la vida a Sennacherib, para que sepa desde el sol de donde se pone y hacia donde nace y donde se pone, que Jehová es el único Dios y que a Él no se le falta el respeto, porque Él tiene todo poder para castigar todo tipo de soberbia y es capaz de responder las amenazas que se le hacen a sus hijos. Cuando sus hijos confían en Él, cuando yo confío en Él a pesar de las amenazas de muerte, Él confió en Jehová. Jehová fue su recurso, Jehová fue su amparo. Por eso que dice la Biblia que Jehová es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Jehová es nuestro refugio en quien yo voy a confiar. Por tanto, no importa que sea enfermedad terminal, en Jehová va a ser mi refugio. ¿Por qué orar? Porque Jehová es el único refugio y el único que tiene poder para cambiar las cosas. Segundo, ¿por qué orar? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios misericordioso. Mira cómo dice el verso acá, el verso 3. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, fíjese, cuando él le da la noticia, vea la historia. Y antes que Isaías saliese, a la mitad del patio, vayan viendo esto como si fuera una película en su mente. Va, le da la noticia, Ezequías empieza a llorar, sale Isaías de darle la noticia y a la mitad del patio todavía no había salido del lugar. Y vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo, devuélvete, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. Y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Dios es misericordioso. ¿Sabe por qué también? Porque Dios escucha las palabras de nuestra boca. Note el detalle, antes de que Isaías saliese, Isaías todavía no había salido y ya el Señor le tenía la respuesta. Ahora, no olvidemos el contenido de las palabras de la oración de Ezequías, que dice que él era un hombre íntegro delante de Dios. Es decir, Ezequías tenía un prestigio ganado, vamos a llamarle así, delante de Dios. ¿Y sabe por qué acoto esta parte? Porque Dios siempre habla de la bendición de los justos. Salmo 37:5 dice, nunca he visto a justo
justo, hablaba del justo, y Ezequías era un hombre justo. En las aflicciones que dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones de él, pero de todas ellas lo librará el Señor. Incluso en cuanto a las oraciones, dice que los ojos, Salmo 34, 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Santiago capítulo 5 verso 16 dice: la oración eficaz de ¿quién? Del justo puede mucho. Y algo interesante aquí es que no solamente Dios dice: yo he escuchado tus palabras, es decir, el contenido de lo que tú me quieres decir o de lo que tú me has dicho. Yo he oído el contenido, pero sabes también, yo también he escuchado tu corazón. Dios es un Dios misericordioso porque no solamente escucha nuestra petición, escucha nuestro corazón. Escucha nuestro corazón. He escuchado tu oración, pero también he visto tus lágrimas. Escuché lo que tú dijiste, pero también he visto cómo te sientes. He escuchado tus palabras, pero también he leído tu corazón. He escuchado tu discurso, pero también he sentido la profundidad de tu dolor, porque Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Y la Biblia dice que Jesús vino a compadecerse de nuestras heridas. Sí, Dios es un Dios misericordioso que tiene sentimientos y que se apiada de sus hijos. Dios se compadece de nosotros. Pero espera un momento. En unos solos versículos Él dijo: vas a morir. Es decir, hace un par de versículos atrás, cuando Isaías le llegó a la mitad del patio, entonces Dios cambió. Bueno, entonces esto nos pone en un enigma teológico, porque la Biblia dice que Dios no cambia, ¿cierto? Yo soy el Señor que no cambia. Jesús es el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no puede cambiar. Lo dice una y otra vez en las Escrituras. Pero acabamos de ver que Dios cambió. Primeramente dijo Dios: moriréis. Así dice el Señor. Y después dijo: no moriréis. Así dice el Señor. Entonces tú dices: bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? En pocas palabras, hermano, nosotros pasamos de una situación terminal a un indulto de 15 años. Así. En un par de minutos, porque Isaías simplemente caminó hasta el centro del patio. Y lo único que pasó en ese interín, en ese intervalo, fue la oración de un justo. Sí. Ahora, ¿cómo un Dios inmutable puede cambiar su inmutabilidad? Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es esta. Y es en nuestro conocimiento de Dios. Dios es más que una palabra teológica. Y uno conoce a Dios a través de sus atributos, de sus características, de sus perfecciones. Dios no cambia en su esencia. Dios no cambia en su esencia, pero cambia en su accionar. Lo voy a repetir. Dios no cambia en su esencia. Dios es como Él es. Pero sí cambia, puede cambiar en sus acciones, las acciones que Él hace. La naturaleza de Dios nunca cambia. Entonces, ¿cómo entonces Dios en su acción puede hacer acciones sin cambiar su naturaleza? Ya que su naturaleza no puede cambiar, pero su acción sí.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el libro de Éxodo cuando Moisés estuvo intercediendo? En el capítulo 32, versículos de 7 al 14. Dios estaba molesto con su pueblo y cuando escuchó la oración de Moisés, ¿qué fue lo que pasó? Dios cambió de parecer. ¿Qué fue lo que pasó con Nínive? Dios le dijo, voy a destruir a todo Nínive por su pecado. Pero dice que Jehová se arrepintió del mal que él iba a hacer y cambió de parecer. Dios es un Dios de ira. Cuando se violan, ¿qué? Su justicia, sus leyes, sus mandamientos. Pero Dios es un Dios de amor. La ira es una justa retribución por el pecado. El amor es su esencia. Entonces, ¿cuál sería la solución a este dilema? Bueno, es que, hermanos, depende de qué parte de la naturaleza de Dios nosotros estemos. En pocas palabras, ¿en qué fase de su naturaleza yo me relaciono con Él? Y eso va a afectar lo que Él hace. Dependiendo de cómo tú y yo nos relacionemos con Él, Él puede cambiar su trato, su accionar contigo de la justicia a la misericordia. Él puede emitir un juicio de castigo si nosotros andamos rebeldes y no nos arrepentimos. Y puede hacer una acción de misericordia si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Y Él entonces añade que su misericordia. Entonces, ¿cuál es la parte de su carácter que tú y yo nos estamos relacionando? ¿Nos estamos relacionando con Dios en la fase o en la relación de juicio de Dios? ¿O estamos nosotros siguiendo un camino recto? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Es decir, ¿en qué tipo de relación estamos con Él? Porque eso va a depender cómo Dios actúe. En este caso, es un caso bastante atípico porque ni Ezequías estaba en una mala relación con Dios, al contrario, Ezequías era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque Dios tenía algo debajo de la manga. ¿Por qué orar? Y vamos a verlo. Vea lo que dice. Dios cambia de parecer y le dice, vivirás, no morirás y yo te voy a librar. Muy bien. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Cuando Dios dice, te voy a sanar y te voy a libertar de Asiria, no lo voy a hacer por tu justicia. No lo voy a hacer por todo el resumen ese lindo que tú me mostraste. No lo voy a hacer por eso. El motivo de mi sanidad y de mi liberación está basado en el amor a mi santo nombre. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que en aquel tiempo, hermano, para que entendamos un poquito de qué se trata todo esto, en aquel tiempo los diferentes grupos, ciudades, tenían sus dioses. Y el Dios que hacía, entre comillas, ganar una guerra, ese Dios era más poderoso que el otro. Entonces, el hecho de libertar a Ezequías y al pueblo de Judá de la acción de Sennacherib, del imperio, significaba de que Dios iba a mostrarle a los reinos de aquel lugar de que solamente hay un Dios y es el Dios de Israel. Él iba a glorificar su nombre a través de la enfermedad de Ezequías. Todo el mundo sabía, sus enemigos sabían de que Ezequías estaba enfermo. Todo el mundo sabía de que aparentemente iba a morir, pero en medio de la enfermedad terminal, Dios decide
involucrarse y mostrar a las naciones que no importa la enfermedad terminal que usted tenga, que hay un Dios en Israel que sana, que salva y que liberta. Él se iba a glorificar. Y lo que pasa, hermano, es que cuando estamos en una situación de una enfermedad terminal, nosotros estamos pensando en mi salud, en salvarme. Todo el enfoque está en mí. Y es natural, hermano, cualquiera de nosotros que estuviese en una enfermedad así, pues claro que yo quiero que el Señor me sane. Y la familia alrededor quiere que tú pongas una oración que sea, y que sea una cosa así, y que el hombre se levante y ver. Pero hay veces que tenemos la vista corta, porque Dios ha decidido glorificarse en lo imposible. ¿Por qué tenemos que orar? Tenemos que orar porque es nuestro único refugio. Tenemos que orar porque tenemos a un Dios misericordioso. No oramos que se haga tu voluntad como queriendo decir, ya está frito. Sí, porque hay veces que oramos así, Señor, hágase tu voluntad, pero ya como diciendo, este está allá del otro lado. No, oramos porque hay gente que dice, bueno, si ya Dios lo sabe todo, entonces ¿para qué tengo que orar si de todas maneras se va a morir? La verdad que eso es otra pregunta. ¿Sabe por qué tenemos que orar? Porque tú no sabes si Dios va a tener misericordia o no. ¿Y sabe por qué tenemos que orar? Porque Dios es un Dios de misericordia que aún en medio de la enfermedad terminal tiene la última palabra. ¿Sabe por qué tenemos que orar? Porque hay un Dios que decide glorificarse aún en nuestra muerte. Dios es el Dios que se glorifica en lo imposible. En aquel tiempo, note hermano, que Ezequías era el rey. Note que aquí este hombre era el rey, el mandamás, el mero mero. ¿No dicen el mero mero del coladero? ¿Cómo dicen? Él tenía a disposición todos los médicos. Pero ninguno lo pudo salvar. Ninguno. Ahora, la razón de por qué Dios lo salva no es, oye, te voy a salvar para que salgas a festejar y de nuevo la pachanga, sí, todo felicidad. Porque ¿qué fue lo que pasó con el ladrón en la cruz? Uno de ellos. ¿Para qué quería que Dios lo bajara? Para seguir en lo mismo. Para seguir en lo mismo. No, hermano, mire, yo le voy a decir algo. Aun cuando Dios extienda la vida, Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios tenía un propósito para la vida, los otros 15 años de Ezequías. ¿Y sabes qué? Te voy a dar 15 años. No solamente porque tú me lo pediste. No solamente porque vi tus lágrimas, sino porque yo me voy a glorificar en ti, porque tú vas a liberar a mi pueblo de los asirios. Entonces le dice, toma una cataplasma o una masa de higos, y lo tomó y lo puso sobre la úlcera y curó. Dios le da a Isaías, no al doctor, una solución médica, porque se trataba aquí de un asunto espiritual, no meramente médico. Y Dios aquí recurre a un método diferente que ni siquiera ninguno de los profesionales médicos de aquel tiempo pudieron hacerlo. Sí, yo sé que dice la tradición que en aquellos años este tipo de curación con una masa de higo era algo que se usaba. Pero mire, hermano, le voy a decir algo. Si los profesionales médicos de aquel tiempo, y a los cuales Ezequías tenía libre acceso, lo pudieron hacer, créame que él no necesitaría medicina, ni siquiera se hubiese enfermado. El asunto aquí es que la solución no está en la medicina. Y no es que Dios esté en contra de la medicina. No hay nada malo en la medicina. Está malo usar la medicina sin Dios. Verás, ponle esto. Se lo pusieron.
Y Dios le dijo, te voy a sanar. Y le voy a decir algo, cuando Dios dijo, te voy a sanar, fue entonces que la medicina funcionó. Cualquier tratamiento que usted le quieran poner, póngaselo. Pero si Jehová no da la orden de sanidad, no sanará. Pero si Jehová da la orden, Él puede usar cualquier medicina para mostrar su sanidad y levantarte del lugar donde tú estás. Porque no está en la medicina, sino en Jehová, que tiene el poder para usar la medicina para sanarte. ¿Y cómo respondió Ezequías? Mire qué respuesta más fabulosa. Ezequías dijo, sí, eso está bien, pero ¿qué señal yo voy a tener de que Jehová me sanará? Oiga, era para dar un coscorrón, ¿verdad? Pero bueno, así somos nosotros también. Y que subiré, que tú dices que voy a subir a la casa al tercer día. Respondió Isaías y le dijo, mira, óyeme, chamaco, ven acá. Te voy a decir algo. Te voy a proponer algo. Dice Dios, tú quieres que yo te avance 10 grados la sombra del sol, porque acá tenía un reloj, posiblemente ustedes lo han visto, que es un plato que tiene en el centro una espiga, y cuando el sol le da la sombra, va marcando la hora. Y Dios le dice, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres que yo te adelante la hora o tú quieres que yo te la retrase? Entonces Ezequiel dijo, bueno, oye, es fácil que la sombra decline 10 grados, fácil, hazlo tú. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por 10 grados que había descendido el reloj de acá 10 grados atrás. Hermanos, ¿usted sabía que la tierra gira? ¿Sabe a qué velocidad gira la tierra? 1037 millas por hora. Quiero que nosotros entendamos esto. En kilómetros son 1670 kilómetros por hora. 1670. Esto es prácticamente el doble de un avión, de la velocidad de un avión. Es decir, a esa velocidad que todos nosotros estamos ahora girando. Y usted sabe lo que es que Dios le dice, ¿tú quieres que yo te adelante la circulación de la tierra o tú quieres que yo te la atrase? Míreme, querido hermano. Si dicen los científicos, está comprobado que desde el Ecuador la velocidad es de 1037 kilómetros por hora. Los 10 grados que Dios le echó para atrás al reloj equivale a 40 minutos en nuestro reloj. Y si, vamos a hacer un poquito de matemática, si la rotación de la Tierra es de 1037 millas por hora, entonces 2/3 de esa cantidad me dice que Dios, imagínense, toda la tierra la hizo mover y después agarró, si son 1037 millas por hora, retrocederla 40 minutos atrás significa 700 millas que Dios agarró la tierra y la llevó hacia atrás. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios, si puede echar adelante o si puede echar hacia atrás, la mismísima tierra puede echar para adelante o puede echar para atrás cualquier situación en la que tú te encuentres hoy, porque Él tiene absoluto poder y los ejes de la tierra están en su mano y Él mueve todo como Él quiere, cuando Él determina que se va a hacer, y nadie le dice sí o no. Dios es soberano y Dios es poderoso para hacer lo imposible. Por eso oramos a Dios, porque Dios hace lo imposible, lo hace
posible. Por eso es que el pastor David nos está retando a todos nosotros que en los próximos 25 días nosotros tomemos la determinación a las 7:14 de la mañana. Si usted quiere venir aquí a orar, pero vamos a iniciar una campaña de oración para pedirle al Dios de los imposibles y para atrevernos, como se atrevió Ezequías, a pedirle a Dios aquellas cosas que aparentemente son imposibles. Lo puede también hacer los miércoles a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar en español reuniéndonos acá. Y venga y oremos para pedirle al Dios de los imposibles que haga tu imposibilidad una realidad. Amén. Y también el pastor David nos está retando a que pongamos 25 oraciones audaces en este 2025. Así que empecemos hoy a pedirle al Dios de lo imposible que se glorifique y haga lo que Él solamente tiene el poder para hacer. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres nuestro único refugio.